Buenos días, chavales. Hoy vamos a terminar la aplicación de tecnología, programación robótica, la calculadora eléctrica. Entonces, el día anterior habíamos hecho el diseño, en la que habíamos visto que la pantalla de inicio era la misma que la de biología, así que nos la habíamos explicado. En la pantalla de selección teníamos que tener 5 botones, si bien queríamos utilizar la ley de Ohm o queríamos utilizar la fórmula del voltaje a partir de la energía y de la carga, la fórmula de la intensidad a partir de la carga y el tiempo, la forma de la resistencia a partir de la resistividad, la longitud o la superficie, o la fórmula de la potencia a partir de la intensidad y el voltaje. Y luego habíamos visto que pasábamos a lo que era propiamente la calculadora eléctrica. Entonces, conforme vayamos, si pinchamos en el botón ley de Ohm, nos tendrá que aparecer en la siguiente pantalla solamente visible el voltaje, la intensidad y la resistencia, es decir, es esta disposición horizontal, esta disposición horizontal y esta disposición horizontal, y todas las demás tendrán que aparecer como visible falso. Entonces vamos a empezar con los bloques y vamos a desplegar todo esto. Y buscamos en Screen 1 la condición de inicializar. Acordaos, para ponerlo en español, aquí el idioma. Entonces, cuando Screen 1 se inicialice, ¿qué vamos a tener que pasar? Pues que de las 3 pantallas de inicio, selección y la calculadora, solamente tiene que estar visible inicio. Entonces, aquí, disposición vertical de inicio, visible, cierto. Esta la copiamos 2 veces porque las otras 2 también son disposiciones verticales, 1 y 2, y ponemos disposición vertical selección, disposición vertical calculadora. La de inicio tiene que estar cierto y las otras 2 tienen que estar falso. Vale, entonces antes de ponerlo aquí vamos a ponerle también algún título. Vamos a utilizar más a menudo el título. Entonces vamos a forzar a que el título de Screen 1, poner title visible, no, esto no, aquí, poner Screen 1 título como, y ahora ponemos el texto TPR, ahí va, manchamos todos. Vale, ya tenemos el primer botón, el de inicializar, no, que diga las condiciones de inicio. Ahora vamos a hacer el botón de comenzar. En el botón de comenzar es similar a lo que tenemos dentro. Entonces voy a duplicar esto para no tener que duplicar con cada uno por individual. Ahora saco esto, que son los que quiero conservar, y esto lo borro. Suprimir. Ahora busco mi botón comenzar, que estaba en la disposición vertical de inicio. Desplegar todo. Entonces, botón comenzar. Cuando botón comenzar clic, cuando hagamos clic, vamos a poner las 3 disposiciones verticales. La primera, el inicio será falso y la selección será cierto. Vale. Entonces estamos, a ver, voy a abrir el BlueStack. Vale, ahora estamos ya que hemos pasado a la de selección. Y ahora tenemos que ir diciéndole qué va a pasar cada vez que pulsemos uno de estos. Entonces empezamos con la ley de Ohm. Vamos a buscar aquí botón ley de Ohm. Cuando botón ley de Ohm clic, tenemos que tener en el título de Screen 1, por lo tanto aquí, como tengo ya el título Screen 1, lo copio y lo pego, y ahora lo modifico. En el título de ley de Ohm, ¿qué tiene que aparecer? Pues tiene que aparecer este texto. Así que, como si yo presiono aquí en el texto, puedo seleccionarlo, control C y pegar. Eso es. Entonces me va a aparecer en el título ley de Ohm para saber dónde estoy, y la de estas 3 duplico saco las 3 cosas y las pongo aquí, y el botón lo puedo borrar. Veis que solamente podemos tener cuando se hace clic a un botón. O sea, si tenemos el mismo botón comenzar
la misma orden para el mismo botón nos da error. Los errores los podemos ver aquí. Entonces este fuera. Vale, la disposición de inicio tiene que estar visible falso, la disposición selección tiene que estar falso y la disposición vertical calculadora visible cierto. Vale, entonces nosotros ya habríamos avanzado aquí, pero claro, ahora se nos ven todas estas que son disposiciones horizontales. Se nos verían todas estas, pero yo solamente quiero que se vean las tres primeras. Todas las demás las tengo que ocultar. Así que vamos a ver cómo lo hacemos. A ver, disposición horizontal, voltaje. He ido a la primera de todas, las que tengo arriba, y ahora pongo visible como cierto. La ley de Ohm tiene que tener el voltaje, la intensidad y la resistencia. Entonces voy a duplicar esto unas cuantas veces porque veis que aquí ya me salen todas las disposiciones horizontales. Si queréis podemos ponerlas por orden alfabético. Entonces la primera sería la de carga y luego las vamos seleccionando cuál es la que necesitamos y cuál es la que no. Entonces ahora control C y control V muchas veces, porque tenemos que todas son disposiciones horizontales, así que todas no valen desde esta y solamente en el desplegable pues iremos eligiendo. Entonces la primera es carga, la segunda es energía, intensidad, logos. ¿Por qué logos? Logos no está en esta parte, logos es esta, así que esa no hace falta que la pongamos, está suprimida. Longitud, potencia, resistencia, resistividad, control C, control V. Vale, resistividad. Ahora sección no tengo sección. Sí, sección es la sección del cable. Sección es esta. Después de sección, tiempo, versión nada y voltaje. Esta la borramos. Versión no la cogemos porque la de versión es esta disposición horizontal, que no tiene nada que ver con lo nuestro. Vale, entonces, no tenemos todos cierto. Vale, vamos a ver. La carga no la queremos visible falso, porque no está aquí. La energía, visible falso. La intensidad, sí, porque la tenemos aquí. Longitud, visible falso. Potencia, visible falso. Resistencia, sí, porque está en la fórmula de la ley de Ohm. Resistividad, visible falso. Sección, visible falso. Tiempo, visible falso. Vale, pues ya tenemos el primer botón, que sería el de la ley de Ohm. Ahora vamos a hacer el de el voltaje. Y es tan fácil como control C, control V o al derecho, acordaros, o al derecho duplicar. Ahora, en vez de ley de Ohm, el segundo que teníamos era el del voltaje, el botón voltaje. Buscamos aquí, botón voltaje. ¿Qué tenemos que poner en el título de Screen 1? Pues exactamente lo que habíamos puesto aquí. Entonces, click and drag. Drag es deslizar, entonces hacer clic y deslizar. Lo escucharéis en más tutoriales, así que ya os voy también introduciendo un poco del vocabulario que se utiliza. Entonces tenemos voltaje, energía y carga. Todos los demás visible falso. Entonces intensidad falso, resistencia falso, voltaje sí. Y ahora buscamos energía aquí, visible cierto, y carga visible cierto. Siguiente botón. Ahora vamos a intensidad. Vale, pues mira, esto click and drag y me lo copio, control C. Aquí en vez de darle a control V porque ya tengo copiado el texto, le doy a duplicar y ahora aquí control V. Cuando botón este era, ya me he perdido. Cuando botón intensidad, este es el botón intensidad, lo pone aquí. Botón intensidad, ahí. Vale, vamos a ponerlo en su sitio, todo ordenadito, hacia abajo. Ahora, en el botón intensidad, luego queremos que aparezcan solamente las disposiciones horizontales de la intensidad, de la carga y del tiempo, así que buscamos intensidad, cierto, la energía que la teníamos aquí, falso, la carga cierto, intensidad cierto, longitud, potencia, aquí, tiempo cierto y voltaje falso.
Este lo duplicamos para el siguiente botón, que vamos a ver cuál es. El siguiente es resistencia. Resistencia, copio el texto, control C y lo pego aquí. Y este es el botón resistencia. En la resistencia, en la ecuación de la resistencia, voy a ponerlas todo falso primero. Falso, 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 falso y falso. Entonces tenemos que tiene que estar la resistencia, que tiene que estar la resistividad, que tiene que estar la longitud y que tiene que estar la sección. Perfecto. Otro botón, duplicar. ¿Cuál nos queda? Nos queda ya uno, creo. Potencia. btn potencia. Copio el texto y lo pongo aquí. Y ahora selecciono btn potencia. Vale. Pongo todos falsos. Falso, 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 falso. Falso y falso. Toda la disposición horizontal, las verticales las dejamos tal y como la habíamos puesto al principio, porque solamente queremos que esté visible a la calculadora. Ahora, en la potencia interviene la potencia, la intensidad y el voltaje, así que a buscar intensidad, potencia, cierto, y voltaje, cierto. Vale, pues ya tenemos los 5 botones. Ahora tenemos que ver cómo se relaciona cada uno de las variables dentro. Entonces vamos a ver qué es lo que tienen que hacer cuando le demos a los botones de calcular, que ahora ya estamos aquí, ya tenemos visible cada una de las cosas y ahora tenemos que ver cómo van a interpretar, qué va a pasar cada vez que yo le dé al botón de cada uno de ellos. Entonces empiezo por el primero, botón del cálculo de voltaje. Vamos a ver. Además el voltaje, claro, el voltaje, ¿dónde lo tenemos? El voltaje lo tenemos aquí, aquí y aquí. Por eso hemos puesto que los títulos vayan cambiando, para decirle que si en el título está puesto esto, es que estaremos solamente con estas 3 variables, entonces yo tendré que buscar la relación de estas 3 variables. Si en el título pone esta ecuación, pues tendré que relacionar el voltaje con la energía y con la carga. Entonces, pasito a pasito. Aquí estamos. Esto lo puedo minimizar ya y ahora voy aquí, btn voltaje. Entonces, cuando se haga clic en btn calcular voltaje, ahora tengo que ponerle las condicionales. Hemos dicho que está en tres variables, ¿no? Entonces luego lo tendremos que duplicar 3 veces. El voltaje hemos dicho que está en 3 ecuaciones. Entonces, dependiendo en cuál estemos, pues hará una cosa u otra. Ahora vamos a la primera comparación. La primera condición es que si el título de screen 1, vamos a screen 1 abajo, y entonces si el screen 1 título es igual a esto, control C, control V, acordaros que tenéis que poner el igual. Muchos tuvisteis el fallo que teníais puesto mayor que, menor que, y entonces no os daba. Entonces si en el título pone la ley de Ohm, a ver, el campo de texto del voltaje, si yo quiero calcular el voltaje, yo lo voy a comenzar, voltaje. Entonces si yo quiero calcular el voltaje, tengo que relacionar esta y estas dos campos de texto, pero el voltaje se queda vacío, y entonces al darle a calcular me tiene que aparecer aquí un nombre. No lo escribo yo, sino que me aparece automáticamente. Entonces pondré que el campo de texto del voltaje, el texto que tiene que aparecer, tiene que ser igual a la resolución de una ecuación matemática. Entonces estamos hablando aquí de ecuaciones matemáticas. Vamos arriba del todo. ¿Y cómo se relaciona el voltaje con las otras dos variables? Pues aquí lo tenemos en la fórmula. Voltaje es igual a intensidad por resistencia, por lo tanto es una multiplicación de lo que yo haya puesto en el campo de texto de la intensidad por el de la resistencia.
la solución de esto es la multiplicación de lo que hay ya en este campo de texto y lo que haya en ese campo de texto. Por lo tanto, busco multiplicación aquí. Mirad, vamos a poner uno aquí de multiplicación y uno de división, porque son los dos que vamos a utilizar, multiplicación y división. Iremos copiando y pegando estos dos bloques. Entonces, ¿qué tengo que poner dentro? Pues tengo que poner el campo de texto de la intensidad y el campo de texto de la resistencia. Entonces voy a buscar aquí mis campos de texto de intensidad. Tengo que poner lo que haya en el campo de texto de la intensidad, y esto, como el otro también es un campo de texto, lo tengo aquí, tendré que seleccionar el de la resistencia, control C, control V, control V. Entonces, ¿qué está pasando? Que cuando yo le dé al botón calcular del voltaje, si en el título pone ley de Ohm, pues me va a poner en el campo de texto, en el hueco del voltaje, me va a poner el resultado de multiplicar lo que hubiera en la intensidad y lo que hubiera en la resistencia. Aquí tenemos que poner resistencia, intensidad por resistencia. Esa es la fórmula, ¿no? Vale, siguiente. Esto lo puedo copiar, control C, control V. Y ahora, cuando en screen 1, en vez de poner cuando no esté cuando yo haya pulsado, por ejemplo, en este, aquí en screen 1 aparecerá este título. Entonces voy a buscar este, que es este, control C. Cuando en screen 1 este título, solamente estarán visibles las disposiciones horizontales de la energía, la carga y el voltaje. Por lo tanto, aquí yo no puedo poner intensidad y resistencia porque no estarán visibles. Entonces, para calcular el voltaje a partir de la energía y la carga, veis que tengo una división. Entonces, este no me sirve, sino el que me sirve es este, control C, control V. Ahí. Estos los puedo poner y ahora los cambio. Entonces tengo energía entre carga. Así que energía entre carga. Este me lo dejo por aquí, que ya lo aprovecharé. Vale, pues ya tenemos dos del voltaje. Pero habíamos dicho que había otra forma de poder calcular el voltaje, o el voltaje, dicho de otra manera, estaba en otra fórmula, que era esta, la de la potencia. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Duplicar esto, control C, control V. Y ahora, cuando en screen 1 ponga, vamos aquí, cuando ponga esto, cuando ponga potencia, es porque cuando yo he pulsado ese botón. Así que lo pongo aquí. Y ahora volvemos a tener una multiplicación. Pues nada, sacamos este, este lo ponemos por aquí y ahora utilizamos este. Multiplicación, no, que me cuelo. Para despejar de aquí el voltaje, el voltaje será igual a la intensidad que estamos echando, pasado todo dividiendo, por lo tanto potencia entre intensidad, por lo tanto es una división. Entonces estaba bien lo que teníamos aquí puesto. Estoy dándole a control Z para volver atrás, Entonces tendríamos que poner potencia entre intensidad. Potencia entre intensidad. Vale, vamos a ver cómo vamos. Estos warning es porque no están rellenos estos bloques, ¿vale? Vamos a ver si me deja generar el archivo APK y comprobamos a ver si vamos bien. Y a partir de aquí, en el momento que tenemos este hecho, es
duplicar para cada uno de los otros botones de intensidad y ir teniendo en cuenta dónde aparece la intensidad. Pues, por ejemplo, aparece en la ley de Ohm y en la potencia y en la propia ecuación de calcular la intensidad a partir de la carga y el tiempo, e ir cambiando los campos de texto que se están utilizando. Que erra a veces el servidor. Vamos a ver, voy a actualizar la página. Voy a actualizar la página, voy a borrar estos. A ver si eso me va a estar dando fallo, pero no tiene pinta. Vale, se genera el archivo APK, aparecerá por aquí. Lo instalamos, cerramos esta, esto lo quitamos y aquí está CSJTPR, comenzar, entonces ley de Ohm, vamos a meter un valor de 2 y 3 por 2 tendría que dar 6, perfecto. Si yo aquí pongo 8 y le pido que me recalcule la intensidad, pues no hace nada porque todavía no lo he programado, evidentemente, y tampoco ni volver ni borrar, ¿vale? Todavía eso no lo hemos programado, pero por lo menos ya sabemos que si, por ejemplo, vamos a potencia y escribimos 3 y 9, 93, 3, ¿vale? Ya por lo menos nos va calculando el voltaje. Voy a quitar de aquí y continuamos. Vale, entonces hemos dicho que esto copiar y pegar. Pues venga, control C, control V. Ahora el siguiente botón que teníamos es el de calcular la intensidad. Pues venga, btn calc intensidad. Entonces aquí los tres, intensidad, intensidad, intensidad. Vemos que la intensidad aparece otra vez en 3, aparece aquí, aquí y aquí. Entonces esta y esta ya la tenemos, así que esta es la que podemos copiar. Vamos a copiar este texto y lo vamos a poner en esta que no aparece la intensidad, en esta ecuación. Le doy al enter y ahora es cuestión de poner bien las relaciones. A ver, la intensidad aquí, la resistencia está molestando, pasa de multiplicar, pasa a dividir. Por lo tanto, aquí es intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Si esto lo ponemos mal, evidentemente, pues todo esto ya va. Entonces, este que es de multiplicación, lo quito. Y aquí va a ser una división, aquí va a ser otra división. Vale, pues entonces este lo puedo suprimir, porque son 3 divisiones lo que vamos a tener. Veis que aquí también el voltaje pasará al otro lado dividiendo, entonces son 3 divisiones. Aquí, entonces estamos en voltaje entre resistencia. Voltaje entre resistencia. Aquí la intensidad es igual a la carga entre el tiempo. Y aquí la intensidad es igual a la potencia entre el voltaje. Vale, otro botón listo. El siguiente botón de calcular es el de la resistencia, que lo tenemos aquí y aquí. Solamente necesitamos 2. Vale. Entonces control C, control V. Me quito la última, por ejemplo, y aquí pongo btn resistencia. En los dos cambio aquí resistencia. Este título lo tengo bien, pero este título lo tengo que cambiar. Tengo que cambiar por alguno en el que aparezca la resistencia. ¿Y cuál es? Pues hemos dicho que es este. Así que control C, control V. Vale. A ver, ¿cómo despejamos de aquí la resistencia?
la resistencia le molesta la intensidad, que pasa al otro lado dividiendo. Por lo tanto, resistencia igual a voltaje entre intensidad. Vale, y este es un pelín más complicado. Aquí tenemos que la resistencia es igual al producto de la resistividad por la longitud entre la superficie. Vale, entonces aquí este es el que de dividir, puedo poner la superficie, no, la sección, perdón, puedo poner la sección que ya está dividiendo, y ahora me copio de aquí, no, que nos habíamos quitado, no pasa nada, cojo uno de multiplicar, entonces pongo este mismo aquí y lo cambio por la resistividad, que va a multiplicar, control C, control V, va a multiplicar a la longitud. Entonces tenemos resistencia es igual a resistividad por longitud entre sección, y ya tendríamos los dos de la resistencia. Ahora, siguiente, tenemos energía. ¿Dónde aparece la energía? La energía aparece aquí y solamente aquí, así que genial. Me voy a copiar este mismo lo duplico, el de abajo lo borro, aquí pongo lo que había copiado que estará guardado ahí, y aquí pongo un botón calcular energía. Entonces la energía, ¿cómo lo despejamos? Pues si le está molestando y está dividiendo la carga pasará al lado contrario, al otro lado haciéndolo con lo contrario, es decir, multiplicar, quería dividir y pasará a multiplicar. Por lo tanto, energía, aquí pongo energía, es igual al voltaje por la carga. Este es uno de dividir, por lo tanto no me vale, tengo que poner uno de multiplicar. Voltaje por carga. Ahí va. Y este me lo guardo por aquí porque seguro que lo vamos a necesitar. ¿Qué más? Energía ya lo tenemos, ahora vamos a la carga. ¿Dónde está la carga? Pues la carga está aquí y aquí, está en dos. Entonces vamos a duplicar pongo aquí botón calcular carga, y control C, control V, aquí pongo en los dos carga, y aquí ya tengo la carga, pero lo tengo que cambiar. Entonces, ¿dónde lo encuentro? Pues aquí mismo, lo copio de aquí, control C, el texto, control V. Vale, ahora aquí la carga, para despejar esto tenemos inicialmente voltaje es igual a energía entre carga, que la carga pasa al otro lado multiplicando, entonces nos queda voltaje por carga es igual a energía, que cuando quitamos de aquí el voltaje pasa dividiendo, por lo tanto la carga es igual a la energía entre el voltaje. Por lo tanto necesitamos uno de dividir, pero qué bien que lo tenemos aquí. Entonces hemos dicho energía entre voltaje. Primero es energía y el segundo es voltaje. Perfecto. Este es más fácil. Aquí tenemos que a la carga le molesta el tiempo y está dividiendo, por lo tanto pasa al otro lado multiplicando. Por lo tanto, carga es igual a intensidad por tiempo. Intensidad, y como tenemos el por tiempo. Perfecto. Siguiente. Vamos al diseñador y tenemos la energía, tenemos la carga, el tiempo. El tiempo es uno de los fáciles, creo, porque solamente aparece aquí, en la intensidad. Vale, vamos a duplicar este mismo, y del voltaje lo podemos quitar,
y tenemos aquí el tiempo ya directamente. Ponemos btn calc tiempo, aquí, tiempo. Y ahora volvemos a aquí. Intensidad es igual a carga entre tiempo. Entonces el tiempo pasa al otro lado multiplicando y me va a quedar intensidad por tiempo es igual a carga. Entonces, para dejar solo el tiempo, la intensidad que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo y me queda que el tiempo es igual a la carga entre la intensidad. Tiempo es igual a carga entre intensidad. Por lo tanto, aquí tengo que poner tiempo, que es lo que yo quiero calcular, y el tiempo, hemos dicho, carga entre intensidad. Tenemos que coger uno de los de división. Aquí lo tenemos. Carga entre intensidad. Y esto lo guardamos por aquí, por si lo necesitamos. ¿Vale? Vamos a ver cuál es el siguiente. El siguiente es la resistividad. La resistividad está solamente en 1 aquí, así que duplico este mismo, btn calc resistividad, campo de texto de la resistividad, y esto lo tengo que cambiar por uno en el que tenga resistividad, que por aquí arriba tengo este. Control C y control V. Ahora, para despejar aquí, tengo la resistencia es igual a la resistividad, ¿dónde estamos? Aquí, por la longitud entre la sección. Por lo tanto, la longitud que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Resistencia, y la sección que está dividiendo pasa al otro lado multiplicando. Entonces primero pongo los que multiplican, resistencia por sección entre la longitud, que es igual a la resistividad. La longitud estaba multiplicando, pasa dividiendo. La sección estaba dividiendo, pasa multiplicando. Vale, entonces necesitamos uno de multiplicación y dentro uno de división. Pues mira, como tenemos el de división ya puesto y el de multiplicación aquí, ponemos esto, control C, control V, y ahora tenemos, hemos dicho, no, aquí, resistencia por sección, resistencia por sección entre longitud, Vale, pues que nos falta aquí la longitud que solamente está en esta ecuación, así que podemos duplicar este botón, calcular longitud, y ahora tenemos que despejar y cambiamos el campo de texto de la longitud. Estos sí tendrían que coincidir, resistividad, tiempo. Vale, entonces la longitud la vamos a despejar desde aquí. Entonces, a la longitud le molesta la resistividad y la sección. Por lo tanto, la resistividad está multiplicando, pasa abajo dividiendo. La resistencia la dejamos tal cual. Resistividad abajo. La sección está dividiendo, pasa multiplicando. Por lo tanto, arriba. Igual a longitud. Entonces tengo que utilizar ahora esta. Una multiplicación y la división. Entonces, resistencia por sección
entre resistividad. O sea, era prácticamente igual que este, pero cambiando los denominadores, la resistividad y la longitud. Vale, ¿qué más tenemos? Ahora la sección. La sección, podemos duplicar esto porque la sección solamente se encuentra en esta ecuación. La sección, aquí cambiamos campo de texto, sección, y ahora tenemos que despejar. ¿Desde dónde? Pues mismamente desde esta podemos despejar. A ver, a la sección le molesta la resistencia y la resistividad, por lo tanto, sección es igual, la longitud estaba en el numerador, así que la dejamos tal cual. La resistividad estaba en el denominador y molestando, así que pasa al otro lado haciendo lo contrario, es decir, multiplicando. Así que ahí. Y la resistencia que estaba multiplicando y molestando pasa al otro lado dividiendo. Así que tenemos longitud por resistividad, longitud por resistividad entre resistencia. Longitud por resistividad entre resistencia. Perfecto. Otra cosita más. Diseñador. Nos queda el último, la potencia. ¿Dónde se encuentra la potencia? Pues solamente en la ecuación de la propia potencia. Así que duplicar, y cuando le demos al botón calcular potencia, buscamos arriba, aquí lo teníamos, que lo liamos, control C, control V, y ahí lo ponemos. Y ahora, la potencia es igual a la intensidad por el voltaje, así que todo esto no me sirve, solamente la multiplicación, y esto lo puedo borrar. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Vale, pues ya tendríamos todos los botones programados. Ahora vamos a programar el de volver y el de limpiar todo. Para ello vamos a hacer, pues como hicimos con el de biología, vamos a hacer un procedimiento. En ese procedimiento lo que vamos a hacer es borrar todo. Entonces vamos a como procedimiento ejecutar. ¿Qué vamos a ejecutar? Vamos a llamar aquí borrar todo. ¿Y qué creéis que tendremos que borrar? Pues evidentemente todos los campos de texto. Así que cogemos un campo de texto, el primero que nos encontremos, aquí, el del voltaje mismo, y buscamos el del texto, aquí, poner campo de texto, voltaje texto como pues vacío. Ahí. Ahora lo ponemos en orden alfabético, primero carga, y ahora copiar y pegar. Control C, control V, muchas veces. Ponemos uno debajo del otro. Y vamos cambiando el nombre. El primero era carga, el segundo energía, intensidad, longitud, potencia, resistencia, resistividad, sección, y nos quedan tiempo y voltaje, por lo tanto dos más. Tiempo y voltaje. Vale, pues este es nuestro procedimiento de borrar todo. Y evidentemente cuando le demos al botón borrar todo, pues va a llamar a ese procedimiento. Así que vamos a buscarlo, que estará abajo del todo, y ponemos cuando clic en borrar todo, pues vamos a llamar al procedimiento borrar todo. Y nos queda una última cosa, que es cuando le demos al botón volver. Cuando le demos al botón volver, vamos a buscarlo, era este. Cuando le demos al botón volver, tenemos que volver aquí a la pantalla de selección, y en la pantalla y borrar todo, evidentemente. Pues ya está. Entonces, cuando botón volver,
tiene que hacer prácticamente esto. Así que me voy a copiar, control C, control V, lo saco todo, esto lo borro. Aquí no copio esto directamente, porque si copio esta línea solamente se me copian estos dos, entonces por eso he copiado todo el botón, y esto lo tengo que poner abajo del todo. Así que lo voy llevando un poquito luego. Entonces aquí el botón volver, pues lo que queráis. Si queréis que vaya a inicio, pues que vaya a inicio. Si no, pues yo lo voy a poner que vaya directamente a selección, o sea, ya directamente a la pantalla del juego. Pero si queréis que vuelva a la pantalla de inicio, pues a la pantalla de inicio, no pasa nada. Y que no se nos olvide que tenemos que poner el procedimiento de llamar todo, para que nos borre absolutamente todo. Vale, y esto, ¿por qué nos da aquí un error? Porque tenemos aquí esto. Fijaos que si yo no sé dónde está el error, tanto si tengo aquí un warning o el error que se me bloquea, le doy para arriba o para abajo y me lo marca ya en blanquito. Así que lo borro y ya no tengo ningún error. Vale. Y ya tendríamos la aplicación hecha. Le damos a generar APK para probarlo. Vamos a ver. Se ha descargado aquí. Lo instalo. Y es este. Comenzar. Vamos a coger, por ejemplo, intensidad. Bien, intensidad, cara y tiempo. Aquí tengo arriba la fórmula. Ahora le doy un valor cualquiera, 4 entre 5 a 0,8, perfecto. Si ahora cambio aquí 9 y calculo aquí, me recalcula, perfecto. Borrar todo, me lo limpia, perfecto. Volver. Ahora cogemos, por ejemplo, este de resistencia, 1, 2 y 3, calcula, perfecto. Y recalcula, perfecto, y borrar todo. Muy bien, pues ya está, ya estaría nuestra aplicación. Y os recuerdo, para el archivo que me tenéis que mandar no es este no es, este es para vosotros. El que me tenéis que mandar es el de proyecto, exportar a mi ordenador el proyecto.aia seleccionado, que aparecerá abajo en el Google Chrome. Le dais a mostrar en carpeta para localizar, o en el Mozilla os aparecerá aquí arriba a la derecha. Acordaros que vuestra aplicación tiene que ser original. Eso quiere decir que aquí esto le cambiáis el color, le podéis cambiar el texto. Hombre, las ecuaciones estas no os recomiendo que las cambiéis. Esto podéis cambiarlo ligeramente, podéis cambiar el color, el tamaño o de los botones, ¿vale? Así que ya me comentáis qué tal os ha ido y me pasáis el archivo para que lo corrija. Un saludo.